Nadie esperaba que una época que prometía modernidad, comodidad y alegría terminara transformándose en uno de los capítulos más oscuros del mundo moderno. Todo comenzó con avances tecnológicos que parecían destinados a mejorar la vida de todos. Por primera vez, la producción masiva permitía que objetos antes reservados para unos pocos empezaran a aparecer en los hogares comunes. Los automóviles dejaron de ser curiosidades para ricos. Las radios se convirtieron en el centro del entretenimiento familiar. Y los electrodomésticos empezaron a cambiar la forma en la que se cocinaba, se limpiaba y se vivía. La emoción era palpable. La sociedad sentía que estaba entrando en un futuro brillante. Las fábricas producían sin parar. Los consumidores compraban como nunca antes. Y los bancos abrían sus puertas ofreciendo préstamos fáciles a cualquiera que mostrara intenciones de pagar algún día. Lo que pocos entendían era que esa estructura tan prometedora estaba construida sobre una base frágil y llena de riesgos ocultos, como un castillo que se levanta demasiado rápido sin mirar los cimientos. El auge comenzó con la revolución industrial tardía que impulsó Estados Unidos a principios del siglo XX. Mientras Europa se recuperaba de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos crecía sin freno. Sus fábricas estaban intactas. Su población crecía y su territorio ofrecía recursos naturales abundantes. Este contexto permitió el surgimiento de empresarios que querían cambiarlo todo. Uno de ellos fue el que transformó para siempre la forma en la que se producían los bienes: Henry Ford. Ford perfeccionó una idea simple pero revolucionaria: dividir el trabajo en pequeñas tareas repetitivas que cada empleado realizaba varias veces al día, mientras el producto avanzaba en una línea móvil. Esto redujo el tiempo de fabricación de un automóvil de más de 12 horas a menos de 2. El resultado fue una caída drástica en el precio de los autos, que pasaron de ser artículos de lujo a herramientas accesibles para millones de familias. Este cambio no solo transformó la industria automotriz, sino que se convirtió en el modelo a seguir para fabricar de todo: refrigeradores, tocadiscos, radios, aspiradoras e incluso muebles. Las empresas descubrieron rápidamente que podían fabricar miles de productos cada día. Pero entonces surgió un desafío inesperado: ¿cómo lograr que toda esa enorme cantidad de bienes se vendiera? La respuesta estuvo en un nuevo arte que acabaría moldeando el comportamiento humano: la publicidad. La publicidad encontró en la radio su mejor aliada. Este novedoso aparato, que comenzó a popularizarse en los años 20, se transformó en una ventana al mundo. A través de la radio llegaban historias, música y también anuncios que explicaban de manera casi hipnótica por qué cada persona necesitaba comprar un producto nuevo. No se trataba solo de adquirir un objeto, era una promesa de estatus, modernidad y felicidad. La sociedad cambió. La gente comenzó a sentir que su identidad estaba relacionada con lo que compraba. Los electrodomésticos no solo facilitaban la vida doméstica, sino que representaban éxito. El automóvil no solo acortaba distancias, también era un símbolo de libertad. Y mientras esa cultura de consumo crecía, los bancos hicieron algo que cambiaría todo. Empezaron a dar créditos de manera masiva. La gente podía comprar hoy lo que pagaría años después. Esto parecía perfecto en una época en la que los salarios aumentaban y el empleo era abundante. Pero lo que nadie percibía era que el consumo estaba completamente inflado por la deuda. Millones de personas adquirían productos con dinero que aún no existía, apostando a que el futuro sería igual de brillante que el presente. Y entonces llegó el fenómeno que terminaría alimentando la mayor burbuja financiera de la historia hasta ese momento: el mercado de valores. Wall Street se convirtió en la estrella de la década. La bolsa subía sin parar. Los noticieros hablaban día y noche de empresas que duplicaban su valor en pocos meses. Las historias de personas comunes que se enriquecían con acciones se multiplicaban. Empleados de fábricas, agricultores, comerciantes y hasta amas de casa empezaron a invertir lo que tenían y lo que no tenían en la bolsa. El mercado subía por 3 razones que las personas confundieron con una sola: confianza. En realidad, el crecimiento estaba siendo impulsado por la expansión del crédito, la especulación masiva y la compra de acciones con deuda. Este sistema se conocía como compra al margen. En pocas palabras, permitía adquirir acciones pagando solo una fracción de su precio real.
El resto del dinero lo prestaba el corredor de bolsa con la condición de que el valor de la acción debía mantenerse por encima de cierto nivel. Si el precio bajaba, el inversionista tenía que pagar la diferencia inmediatamente. Y si no podía, el corredor vendía la acción automáticamente. Este mecanismo funcionaba maravillosamente mientras los precios subían, pero era un desastre absoluto cuando bajaban. Las acciones alcanzaron precios absurdos, valuaciones sin justificación alguna. La gente ya no compraba porque creyera en las empresas, sino porque confiaba en que alguien más compraría después a un precio mayor. Era un castillo en el aire construido sobre esperanza, avaricia y desconocimiento. Mientras tanto, la economía real daba señales de agotamiento. Europa todavía no había recuperado su capacidad de compra. Las exportaciones estadounidenses comenzaron a estancarse. Las fábricas producían más de lo que podían vender. Pero a pesar de esas señales, la euforia colectiva era tan grande que nadie quería escuchar malas noticias. Los periódicos que publicaban advertencias eran ignorados. Los economistas que alertaban sobre excesos eran ridiculizados. El sabor del dinero fácil adormeció la capacidad de análisis. Y entonces llegó octubre de 1929. Todo comenzó con pequeñas caídas en el mercado. Nada alarmante al principio. Pero una mañana, miles de inversionistas decidieron vender al mismo tiempo. La noticia de que algunas empresas habían reportado ventas menores se extendió como pólvora. La confianza se quebró. La gente corrió a vender. Y lo que había subido durante años cayó en un día, luego en otro, y después en otro más. La escena era caótica. Corredores gritando, inversionistas llorando, teléfonos sonando sin parar. Periódicos hablando de hundimiento, familias enteras perdiendo la riqueza que habían tardado años en construir. Fue un pánico financiero en toda regla, una avalancha que arrastraba todo lo que encontraba a su paso. Pero aunque el desplome bursátil fue devastador, no fue el verdadero detonante de la Gran Depresión. Lo que realmente hundió al país vino después, cuando miles de bancos comenzaron a quebrar. Los bancos de aquella época no estaban regulados como hoy. Muchos eran pequeños, locales y extremadamente vulnerables. Frente a la caída de la bolsa, muchos de ellos habían perdido gran parte de sus fondos, ya sea por inversiones arriesgadas o porque sus clientes no podían pagar los préstamos que habían tomado para invertir. Como resultado, comenzaron a aparecer los primeros cierres inesperados. Cuando una institución financiera anunciaba que cerraría, la comunidad entraba en pánico. Las personas corrían a retirar sus ahorros antes de que fuera demasiado tarde. Pero como los bancos no guardaban todo el dinero de sus clientes en efectivo, sino que lo prestaban para generar ganancias, no podían entregar todos los fondos al mismo tiempo. Eso provocó un fenómeno en cadena. Los bancos se derrumbaban uno tras otro, incluso aquellos que no estaban en mala situación. El miedo se había convertido en un arma tan destructiva como cualquier colapso económico. En cuestión de meses, millones de personas perdieron los ahorros de toda una vida. Empresas que dependían del crédito cerraron sus puertas. Las ciudades comenzaron a llenarse de desempleados buscando cualquier oportunidad. No había dinero, no había consumo y no había esperanza. Y aunque esto parecía lo peor, aún faltaba otro golpe devastador: la crisis agrícola. Mientras la industria sufría por falta de ventas, el campo enfrentaba una tragedia natural sin precedentes. A principios de los años 30, el centro del país experimentó una sequía prolongada que secó miles de hectáreas de cultivo. La tierra, que durante décadas había sido explotada sin descanso, perdió sus nutrientes y quedó expuesta a los vientos. Lo que antes eran campos fértiles se transformó en un desierto de polvo. Se formaron tormentas tan grandes que oscurecían el cielo durante horas, incluso días. Casas quedaron enterradas bajo montañas de tierra. Animales morían asfixiados. Familias abandonaban sus granjas y emprendían un viaje incierto hacia el oeste, buscando trabajo en plantaciones donde miles de personas competían por salarios miserables. Ese periodo quedó registrado en la historia como el Tazón de Polvo o Dust Bowl, una catástrofe que reveló el daño que la agricultura indiscriminada puede causar cuando no se cuida la tierra. Mientras tanto, en las ciudades, las personas formaban filas enormes para recibir un plato de comida gratuito. Los parques se llenaban de hombres buscando empleo temporal. Las viviendas improvisadas hechas con cartón y latas se multiplicaban en las afueras.
Era como si el país hubiera retrocedido décadas de golpe. Fue entonces cuando un cambio político intentó frenar el desastre. La población eligió un nuevo presidente, Franklin D. Roosevelt, quien prometió actuar de inmediato. Y lo hizo. Su plan, conocido como el Nuevo Trato, buscó atacar la crisis desde todos los frentes. Estabilizar los bancos, crear empleos públicos, regular la industria, ofrecer seguridad social y devolver la confianza a la población. Para muchas personas, Roosevelt representó la primera luz en medio de la oscuridad. Y efectivamente sus programas lograron detener el colapso y reconstruir lentamente el sistema. La economía comenzó a respirar de nuevo, aunque con dificultad. Pero lo cierto es que la Gran Depresión fue tan profunda que la recuperación completa no llegó hasta 1939, cuando el planeta entero entró en un conflicto que impulsaría la industria y el empleo a niveles nunca antes vistos. La Segunda Guerra Mundial. La demanda de recursos, vehículos, armas y equipamiento militar obligó a las fábricas a contratar a millones de trabajadores. Las mujeres ocuparon puestos que antes se consideraban exclusivamente masculinos. El país volvió a producir a su máximo potencial. Y aunque el conflicto fue devastador para el mundo, impulsó la economía estadounidense fuera de la depresión de manera definitiva. La Gran Depresión dejó lecciones que aún hoy siguen siendo esenciales. Mostró cómo la avaricia puede inflar burbujas mortales, cómo el crédito fácil puede convertirse en un arma de doble filo, cómo los bancos, si no se regulan adecuadamente, pueden arrastrar a una nación entera al abismo. También demostró que el miedo es tan peligroso como cualquier crisis económica, capaz de destruir incluso instituciones sólidas. Recordar este capítulo no sirve solo para entender el pasado, sino para reconocer señales en el presente. Cada vez que las deudas crecen más rápido que los ingresos, cada vez que las inversiones se vuelven irracionales y cada vez que escuchamos la frase «esto no puede fallar», vale la pena recordar que alguna vez el mundo creyó lo mismo, hasta que un día descubrió que la prosperidad no era tan fuerte como parecía. La historia de la Gran Depresión es la historia de una época en la que el progreso avanzó demasiado rápido sin mirar sus consecuencias. Una advertencia silenciosa de que la economía no es solo dinero, es confianza, es equilibrio y, sobre todo, es humanidad. Porque detrás de cada gráfico que sube y baja hay personas reales, personas que trabajan, que sueñan, que pierden y que vuelven a levantarse. Y si la historia se repite cuando se olvida, entonces recordar es la mejor manera de evitar que el pasado vuelva a convertirse en nuestro futuro.